Muy buenas tardes, alumnos de cuarto básico. Comenzamos una semana en nuestro segundo semestre. Vamos a la clase Lenguaje y Comunicación de la semana del 17 al 21 de agosto del 2020. No olvidar que estamos leyendo el libro Historia de un perro llamado Leal, que corresponde al libro del mes de agosto. Hacemos un recordatorio de los alumnos que todavía me den comprensión en lectora. Hemos leído El horroroso monstruo lindo, El otro Feli, Teti Lionel en la huelga de los animales y estamos en la historia de un perro llamado Leal. Es importante, chiquillos, que ustedes vayan anotando todo lo que van entregando, ya así de igual manera como lo hacemos nosotros los profesores para llevar un registro de sus trabajos. Muy bien, chiquillo. El objetivo de esta semana es profundizar su comprensión de la narración leída. Vamos a estudiar mitos y leyendas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a analizar, vamos a escuchar, vamos a comprender diferencia entre estos dos tipos de texto narrativo a través del audio de algunos mitos y algunas leyendas. Ya, para eso vamos a analizar la diferencia entre los mitos y las leyendas. Durante todos los años el lenguaje hemos hablado de mitos y leyendas, pero ahora vamos a profundizar más en el concepto. Vamos a decir entonces que los mitos son relatos de origen sagrado, que las personas de las comunidades transmiten oralmente. Por lo tanto, los mitos normalmente hablan del origen del hombre, del origen del mundo, del origen de la luna, del origen del sol, etc. ¿Ya? Antiguamente estos relatos se contaban con la finalidad de explicar el mundo en el que las personas vivían. Se trataba de explicaciones sobrenaturales vinculadas con las creencias religiosas de cada una de las culturas. Por lo tanto, su carácter era sagrado y sobrenatural. Los mitos son algo muy distinto de lo que son las explicaciones que nos dan los científicos. Por lo tanto, esto no tiene un fundamento científico, sino que más que nada espiritual. En cambio, las leyendas son relatos que son contados de persona en persona o de generación en generación, a pesar de que muchos de ellos han llegado a nosotros gracias a que fueron recopilados por escritores, ¿ya? Pero siempre las leyendas comienzan con un relato muy corto y a partir de las personas que lo van transmitiendo, ya se van incorporando hechos ficticios. A diferencia del mito, las leyendas mezclan elementos sobrenaturales o maravillosos con elementos reales. En cambio, los mitos son solamente elementos sobrenaturales y maravillosos, pero no reales, ¿ya? Las leyendas pueden referirse a una localidad o una región determinada y pertenecen a un pueblo específico, a una cultura específica, explicando el origen de algún fenómeno relacionado con la cultura o el pueblo en estudio, ¿ya? Como por ejemplo La Llorona, ¿ya? Muy bien, aquí les coloco 4 mitos que ustedes van a analizar, ¿ya? Chiquillos, yo les pido a ustedes que escuchen los audios, ¿ya? Y si al pinchar no aparecen en el buscador, escriban el link para que puedan escuchar claramente cada uno de mitos y leyendas. Aquí hay los dos. Ya usted realiza un resumen, tome su cuaderno, empieza a resumir cosas importantes que le van a servir para poder desarrollar las actividades que vienen más adelante. Muy bien. Pensamos que ya escuchamos estos mitos y estas leyendas. Hicimos una comparación entre mitos y entre leyendas. Por ejemplo, características de los mitos: son anónimos. Dado que pertenecen a la tradición oral, son anónimos, es decir, no tienen autor conocido y pueden existir en distintas versiones. Estos relatos son recopilados por los escritores para transmitirlo a las nuevas generaciones. En cambio, las leyendas mezclan elementos sobrenaturales o maravillosos con elementos reales. También pueden ser anónimos, pero como pasan de cultura en cultura, ¿ya? Por ejemplo, un mito anónimo es Makemake, el creador del mundo, que fue recopilado por el escritor e investigador Oreste Black. La versión es de Federico Belbemarger, quien se dedicó a estudiar y difundir la cultura de la isla de Pascua. Por lo tanto, este mito tiene plena relación con la cultura de la isla de Pascua, cómo llegaron los hombres a habitar esta isla. En cambio, el príncipe Otuiti es una leyenda. Los personajes son seres humanos y el elemento es sobrenatural o maravilloso. Es el ave llamado Manutara. Otra leyenda es, que usted también ya la escuchó, son las campanas de Reré. Los personajes también son personajes
también son personas, mientras que lo sobrenatural está en el peso de las campanas. Ya ponga mucha atención en lo que usted está leyendo. También tenemos otra característica de estos mitos y leyendas. La siguiente tiene que ver con que los mitos son temas universales, ¿ya? Por lo tanto, tienen relación con todo el mundo y están basados en culturas existentes a nivel mundial. Sobre estos mitos, los temas principales son la creación del mundo y del ser humano, el nacimiento de los dioses, el origen de los fenómenos naturales como la luna, el sol, etcétera, los terremotos, etcétera. En Domo Ilitueche, el mito que usted también ya escuchó, narra la creación del hombre y de la mujer, así como el origen del sol, Antu, y de la luna, Cuyen, según la mitología mapuche de nuestros pueblos originarios. El otro mito es el texto de Makemake, el creador del mundo. Cuenta también la creación del hombre y la mujer, pero según la mitología Rapa Nui. Por lo tanto, son dos pueblos originarios distintos, ya con teorías también distintas. En cambio, en las leyendas, el tema de interés normalmente son locales o regionales. Sus temas se relacionan con comunidades, pueblos o lugares específicos. Por ejemplo, tenemos, al igual el príncipe Otuiti, describe una tradición local de la isla de Pascua, como se elegía cada año al nuevo gobernante representante del dios. En cambio, las campanas de Reré son características de la localidad de Reré y se relacionan con la convivencia entre indígenas y españoles en el periodo de la conquista, ¿ya? También tenemos, los mitos tienen un tiempo indeterminado, es decir, no saben cuándo ocurrió. No saben cuándo ocurrió. Ya, la historia ocurre en una época muy antigua, anterior a la presencia humana en la Tierra o en la que la humanidad recién empezó a existir. Y los personajes son extraordinarios. Ya, los personajes que aparecen en los mitos pueden ser sobrenaturales, dioses, semidioses, espíritus, héroes, gigantes, etcétera. ¿Ya? Y ahí tenemos la comparación dentro de los dos textos, los 4 textos que ustedes escucharon. La leyenda explica el origen de algunos fenómenos relacionados con la cultura local. Por ejemplo, el príncipe Otuiti explica cómo este personaje llegó a ser el Tangata, Manú más importante del Rapa Nui. Y en las campanas de Reré explica la importancia y el carácter mágico de estos objetos que solo existen en este lugar. Por lo tanto, es importante, chiquillos, hacer una diferencia porque no es lo mismo un mito y una leyenda. Para eso, chiquillos, vamos a hacer una actividad evaluada, lúdica. Ya espero que todos pongan lo mejor de sí para que esto les resulte. Quiero que usted seleccione un mito o una leyenda de su agrado. Búsquelo. Puede ser de la cultura latinoamericana o puede ser de otra cultura. Búsquelo, vea cuál le gusta, pero que no sean los que yo le di, que sea una nueva. ¿Ya? Una vez que la seleccione, realice una representación del mito o la leyenda a partir de una función de títeres, con los elementos que tenga a su disposición. Recuerda que no podemos salir. Ya estamos en pandemia, por lo tanto, lo que tenga, si gusta los monitos los puede hacer con cartulina, ya igual como van a representar el texto de comprensión lectora, ya pueden participar otro compañero, si usted vive cerca, un primo, la mamá, un hermano, la amiga, ya en el desarrollo de la actividad. Al finalizar, una vez que usted realice su representación, al finalizar, como un breve resumen, los alumnos deben indicar las similitudes o diferencias entre los personajes de su relato, ¿ya? Y la exposición de esto va a ser entre la semana del 28 de agosto. Ya ese es el plazo máximo. Muy bien, chicos, esperando que todos se encuentren súper bien y no olvidar lo que he inculcado siempre, ya que la responsabilidad es importante. Ya estamos en el segundo semestre. Hay personas que deben trabajos del primer semestre que tienen que saberse poner al día, porque en algún momento se los van a pedir, ya, porque las evaluaciones tienen que ir. No olvidar que nosotros tenemos un lema que se llama: con esfuerzo y esmero logro lo que quiero, pero para eso usted tiene que poner lo mejor de sí. Muchos cariños, nos estamos viendo durante la semana.